Shalom amigo, ¿qué tal? Les habla el maravilloso director Es Jaime y está escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a usted del parte del ministerio Es Jaime, el ministerio del árbol de las vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Le damos una vez más al Todopoderoso gracias por la oportunidad que nos da de estar con ustedes nuevamente, como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana, por aquí por PAB 550, en un programa de media hora donde prácticamente resumimos lo que hemos estudiado durante la semana. Y para dejar el efecto del récord, nos encontramos en el día 26 del mes de septiembre del año 2021, que equivale al día 20 del mes de Tishrei, el mes séptimo, de acuerdo al calendario de Gilel II. Y dado que nos encontramos en el día 20 del mes de Tishrei, con esto nos ya trae la memoria que nos encontramos dentro del periodo de la observancia tradicional de la fiesta conocida como la fiesta de los tabernáculos, Hag Sukkot. Sukkot es una palabra hebrea que significa cabañas o moradas. Y en el libro de la Biblia hebrea, en el Tanaj, lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, se habla sobre este día y la observancia de la misma. Y vamos a hablar un poco sobre eso hoy con el favor del cielo, porque es importante conocer las cosas que se encuentran en la Biblia hebrea para usted poder entender las cosas que se hablan en los escritos nazarenos o los escritos apostólicos, lo que usted conoce como el Nuevo Testamento. Así que vamos a comenzar por aquí. En el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 14, el escenario que está envuelto en esa narración, los israelitas han salido de Egipto, han salido del yugo de la esclavitud del faraón y ahora se van a convertir en una nación organizada, una nación que va a representar a Dios en la tierra. Y es lo que significa ser sacerdocio. Y dentro de las regulaciones del pacto de Sinaí se encontraba en el capítulo 23, versículo 14, la responsabilidad de los varones de Israel presentarse 3 veces al año en el lugar que el Eterno escogió poner su nombre. Eso según está escrito en Deuteronomio 16. Dice el versículo 14, 3 veces al año me celebraréis fiesta. La palabra fiesta es Hag, en singular. Guardarán la fiesta de los panes sin levadura, que es lo que usted conoce como la Pascua, y luego los 7 días de panes sin levadura. También se habla de la fiesta de los primeros frutos de las labores, que se conoce como la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, y la fiesta de la cosecha de fin de año cuando recoja el fruto del campo. Esas son las 3 fiestas principales que los israelitas tenían la obligación de subir a donde se encontrara la presencia de Dios, es decir, donde estaba el templo, para cumplir con estas regulaciones. En el capítulo 23 de Levítico se habla mucho más de la fiesta, se habla de las ofrendas que tenían que hacerse y de la responsabilidad de construir una cabaña con con los frutos de la tierra, es decir, con las ramas de los árboles de la buena tierra, y estas cabañas iban a estar cerca del santuario, es decir, iba a estar en el área del monte del templo en Jerusalén. Y dice la escritura que esto porque ellos debían recordar que cuando salieron de Egipto, el Eterno los hizo morar en cabañas en el desierto. Y cuando analizamos el propósito de esto, podemos darnos cuenta que la intención detrás de las convocaciones, primeramente, era el deseo de Dios que todo el pueblo estuviera cerca a él. Incluso cuando analizamos la morada de los israelitas en el desierto, nos vamos a percatar de que el campamento, según la estructura del campamento y la organización del mismo, los israelitas acampaban alrededor del tabernáculo, y el tabernáculo era la casa de Dios, de acuerdo a la narración bíblica en el desierto. Quiere decir que cuando el Eterno le da la ordenación, la ordenanza, mejor dicho, de habitar en cabañas en Jerusalén para la festividad del mes de séptimo, conocido como la festividad de las cabañas, o Sukkot, con esto se buscaba expresar la idea del deseo de Dios habitar en medio del pueblo y el pueblo gozar de la cercanía divina. Esta observancia hoy en día, pues obviamente no tiene la misma fuerza que tenía en la época bíblica, dado que los requerimientos establecidos para el mismo no están presentes. Es decir,
se debe ir a Jerusalén, debe estar el monte del templo, el templo en el monte. Hoy en día no está el templo en el monte, hay otro santuario allí que pertenece a la religión musulmana. Debía el sacerdocio de Israel estar funcionando, y entonces la observancia podía alcanzar su plenitud, o podía llevarse a su plenitud. Sin embargo, proféticamente, los profetas inspirados por Dios reciben el mensaje de que habría una restauración de esa observancia en los últimos días, o mejor dicho, en los tiempos finales, donde hasta las naciones participarían de esa observancia, y lo vas a encontrar en el capítulo 14 de Zacarías, donde habla de las naciones subir a Jerusalén a presentarse ante el Dios de Israel, y la nación que no recibiese, que no se presentase en esa observancia, no recibiría lluvias. Y ahí entra un detalle, una cosa muy interesante, la palabra lluvia en este sentido. ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? Yo decía ayer en mis dos intervenciones, porque en la mañana enseñamos de manera virtual a los estudiantes en un salón privado, y en las tardes lo hacemos en público a través de lo que se conoce como YouTube, donde tenemos un canal y las personas pueden ver nuestras enseñanzas en vivo, porque son en vivo los sábados a las 4 de la tarde. Y estaba hablándole a las personas que estaban estudiando conmigo en ese momento, y le decía que cuál era qué es lo que buscaba la escritura al hablar de la lluvia. Y entonces, para poder entender lo que lo que busca el Eterno transmitir con la idea de la lluvia, tenemos que entender lo que significaba el agua para el mundo del Medio Oriente. Si usted va hoy a la región del Medio Oriente, usted va a encontrar que es una región bien seca. La posibilidad de conseguir agua, como usted podría conseguirla aquí en Puerto Rico, que donde quiera hay un riachuelo o un río, incluso excavando la profundidad de la tierra va a encontrar agua. No es igual en el Medio Oriente. Por consiguiente, el agua era un, era algo una sustancia muy valiosa. Incluso se comenta, no estoy tan seguro si es así el relato, pero se dice que el petróleo es el descubrimiento del petróleo en el Medio Oriente es un accidente, y se considera incluso esta maldición, porque los que cavan en el desierto buscando agua, lo que buscan es, valga la redundancia, es agua. Realmente no le interesa el petróleo, y pues lo que encuentran es petróleo, porque pues debajo de la tierra hay mucho petróleo en esa región. Y para ese mundo el agua es muy valiosa, y se considera incluso una bendición. ¿Okay? La prosperidad del antiguo Egipto giraba alrededor del Nilo. El Nilo era la fuente. Eso lo vas a encontrar en el profeta Ezequiel, cuando habla del faraón, que se cree que que el Nilo es de él, que él fue el que lo creó, y que él es el que puede controlar el flujo del agua del Nilo en la región, dando a entender de que él es el que controla la bendición hacia la tierra, porque se consideraba el agua una bendición, igual que la Mesopotamia, que incluso es una palabra, si no me equivoco, que viene del griego, que significa la tierra de muchas aguas. También esa región de Caldea, donde estaban los babilonios, etcétera, etcétera, era una región de mucha agua. Israel no gozaba de tanta agua en comparación a esos pueblos. Israel tenía, sí, su Jordán, pero si comparas la fluidez de las aguas en comparación a esos lugares, era mucho menor. Y para Israel era muy valioso recibir lluvias. ¿Por qué? Porque significaba para ellos la bendición de poder tener cosechas y los animales tener hierba para comer. Por consiguiente, el Eterno utiliza la idea de las lluvias para hablar de la bendición que viene de él. Y por eso es que en Zacarías capítulo 14, cuando se habla de las naciones que no vayan a presentarse ante el Eterno en la festividad de los tabernáculos, no recibirán lluvia, es decir, no recibirán la bendición de él. Y entonces esta idea es bien interesante. Vemos claramente de que lo que se conoce como una fiesta judía, que algunos tienen la osadía del tiempo presente llamarle así, eh, proféticamente los profetas dicen que las naciones participarán de ella, que las naciones también estarán presentes. Ahora tenemos que preguntarnos qué es lo que busca el Eterno con estas convocaciones, porque ya sabemos, por ejemplo, la fiesta de Pascua o la semana de los ácimos. Sabemos que con la aparición del Mesías y su muerte y resurrección
tiene un valor grandísimo para nosotros que somos creyentes en la mesianidad de Yeshua y somos sus discípulos. ¿Por qué? Porque el cordero que se sacrificó en Egipto, de acuerdo a la narración bíblica en el libro de Éxodo capítulo 12, si no me equivoco, representaba para los israelitas antiguos la protección del ángel de la muerte, de acuerdo a la narración. Es decir, que el ángel de la muerte saltaría a esa casa que estaba marcada con los dinteles estaban marcados con sangre y serviría de protección contra la sentencia de muerte que había en ese entonces en las plagas de Egipto, de acuerdo a la narración bíblica. Si ese sentido simple nos lleva a nosotros a pensar que entender que si el Mesías es presentado como el Cordero de Dios, de acuerdo a la narración de Juan, entonces su muerte representaría para aquellos que están en él la esperanza de saltar la muerte. La muerte no los va a tocar. Y obviamente usted diría, pero es que yo conozco muchas personas creyentes que han muerto, sí, pero no es esa muerte física a la que se está hablando, es la muerte eterna, que es lo que habla la Escritura, que sería la sentencia para el humano. Cuando hablamos de la muerte eterna, estamos hablando de que el humano no tendría la oportunidad de participar, de volver a la vida y entrar mediante eso que se conoce como la resurrección, entrar a la nueva creación. Y por eso es que para nosotros es muy valioso la Pascua, porque aunque tiene un elemento histórico dentro del pueblo de Israel y es valioso para el pueblo de Israel, en el Mesías la realización de ese día se convierte, de ese evento se convierte en algo valioso para el mundo entero, si nos aferramos a esa esperanza. También tenemos, por ejemplo, la segunda convocación, que es la convocación de las semanas, que es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, que usted conoce como Pentecostés. Bíblicamente hablando, los israelitas tenían que presentarse ante el Eterno y llevar la ofrenda del trigo, porque era una fiesta agricultural, pero a la misma vez conmemoraban el pacto que el Eterno había hecho con ellos, porque se entendía, de acuerdo a la tradición, que en ese mismo día el Eterno le había dado a ellos las tablas del pacto en el día de Pentecostés, en el día de Shavuot. Y por eso es que dentro de la festividad de las ofrendas que se hacían, donde el pueblo se acercaba al Eterno, se conmemoraba también el pacto que ellos recibieron. Y es muy valioso esa idea, ¿por qué? Porque vemos en el Mesías que la fiesta, lo que usted conoce como Pentecostés, que es Shavuot, que tiene su origen en la Biblia. Si usted celebra Pentecostés hoy en día, usted está celebrando una fiesta judía. Si no lo sabía ahora. ¿Por qué? Porque Pentecostés es la palabra griega para Shavuot en hebreo, semanas, ¿ok? Pentecostés viene de 50, y si usted cuenta las 7 por 7, 7 semanas, 7, 7, le va a dar 49, y dice la Escritura que al otro día, el número 50, se haría la ofrenda. Y para nosotros los discípulos tenemos una señal bien interesante en este día, porque conmemoramos el regalo del don del Espíritu Santo, que en el caso de los discípulos representaría el valor, el don dado por Dios para hacer la misión que se le había encomendado, y a la misma vez la capacidad dada del cielo de poder hablar unos idiomas que los otros seres humanos pueden entender, con el propósito de que el mensaje del reino de los cielos pueda llegar a las diferentes partes del mundo sin limitación de idioma. Así que es muy valioso esa idea, aunque algunos recuerdan Pentecostés como la celebración del nacimiento de la iglesia. Realmente el texto no habla de eso, sino el texto habla del día que fueron llenados del Espíritu para comenzar a hacer la misión que el Mesías les había encomendado. Y hay una gran relación entre el día de Pentecostés y el día de Éxodo capítulo 19 y 20 y 21 en adelante, hasta el 24, hay una gran relación, porque si usted lee lo que se narra en Éxodo cuando los israelitas están en el Sinaí, la adopción de Israel como pueblo sacerdotal y una nación santa era con ese propósito, de que ellos pudiesen proclamar las grandezas de Dios a los otros pueblos. Incluso así lo veía David en el Salmo 145. Si usted lee el Salmo 145, David, que es el rey de Israel, habla de cómo él proclamará su grandeza y el pueblo hablará de sus maravillas. David entendía cuál era la misión que Dios le había encomendado a Israel. Y en ese sentido, cuando vamos al asunto de Pentecostés, vemos que el Santo Mesías, que es el descendiente de David,
le da la encomienda a sus discípulos, que representan al pueblo de Israel, porque todos sus discípulos eran judíos, todos los que estaban allí en la casa, en la solemnidad de Pentecostés, esperando ese día, eran todos judíos. Y es decir, que todos eran de la casa de Israel, descendientes de Israel. Así que cuando ellos recibieron el Espíritu, ellos en ese día de Pentecostés estaban realizando el propósito por el cual Israel fue escogido. Israel fue escogido para promover, para dar a conocer las grandezas de Dios al mundo. Y eso es lo que fueron a hacer los discípulos. Fueron a hablar del Mesías, de la esperanza del reino de los cielos, del mundo por venir, etcétera, etcétera. Entonces nos lleva al asunto de tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, que es la tercera convocación. Y nosotros que estamos en el Mesías esperamos algo grandísimo con la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque si la idea detrás de la fiesta de los tabernáculos era que los israelitas tenían que presentarse en Jerusalén y habitar en una cabaña, en una tienda, por 7 días cerca del monte del templo, hay un mensaje detrás de eso. Y si a la misma vez el que cumpliese con ese requerimiento recibiría las lluvias, hay un mensaje detrás de todo ese día. Si la lluvia es sinónimo de la beneficencia del Creador, en otras palabras, si es señal de bendición, entonces hay un mensaje que el cielo está transmitiendo de una forma bien simple que nosotros pasando por alto. Ahora, antes de abundar mucho más en eso, porque tenemos bastante tiempo, gracias al cielo por eso, vamos a ver que el propio Maestro Nazaret, el Mesías Yeshua, celebró la fiesta de los tabernáculos, porque obviamente él guardó los mandamientos de Dios y vemos que en la Escritura está escrito que dentro de los mandamientos está la observancia de las 3 convocaciones, como leímos en el capítulo 23, versículo 14 de Éxodo. Y vamos a ver que en el capítulo 7 de Juan, Yeshua está en la fiesta en Jerusalén, cumpliendo con el requerimiento. Y en todo lo que se está discutiendo, que no vamos a abundar sobre ello por razón de tiempo, nos quiero llevar al versículo 37, donde se habla del último día, el más grande de la fiesta, que se conoce como Hoshana Rabbah, el día grande, Hoshana Rabbah. Dice el texto que Yeshua se pone en pie, en el versículo 37, y le dice a los que están presentes, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué Yeshua dice esas palabras? ¿Qué relación tiene esas palabras del Señor Yeshua con todo lo que hemos hablado? Más aún, dice el versículo 38 y 39, el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua de vida. Y si usted tomó nota y prestó atención a la importancia del agua en el Medio Oriente y lo que representaba para las personas el agua, ya usted puede entender lo que va ahí detrás de las palabras del Maestro. Y dice el versículo 39, esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creían en él. O sea, que Juan en el Evangelio está relacionando las aguas vivas en el vientre de una persona con el Espíritu. O sea, quiere decir que más allá de la letra hay un mensaje detrás de recibir agua, de acuerdo a los profetas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 47, Ezequiel está viendo lo que podría haberse convertido el segundo templo y no alcanzó a serlo, por razones que no podremos discutir en estos momentos. Él dice que en la visión que Dios le está mostrando sobre el templo, que lo llevan a él hasta la casa y ve unas aguas que salen del umbral de la casa. Y esas aguas salen de la casa y se convierten en un río, y a uno y otro lado del río había muchos árboles. ¿Ok? Esos árboles se alimentaban de esas aguas. Y dice el versículo 8 que esas aguas defluyen y descienden hacia la región del oriente, y todo lo que toca tiene sanidad. ¿Qué tiene de especial esas aguas que son así? Y dice que esas aguas, todos los árboles que están apegados a esas aguas producen frutos nuevos todos los meses, porque son las aguas que salen del santuario.
y son incluso las hojas de los árboles para la medicina. Hay una idea mística, hay una idea espiritual que está presentándose en esa visión a Ezequiel que nosotros debemos analizar. Entonces, podemos decir que si las aguas representan la bendición de Dios y Yeshua está diciendo que el Juan está entendiendo que las aguas que fluyen en el interior de la persona representan, es simbólico, simboliza el espíritu estando en la persona. Entonces, la mayor bendición que puede recibir una persona es recibir el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en la persona, entonces hay sanidad. Ocurre una sanidad. ¿Una sanidad de qué? Porque nosotros pensamos en el mundo occidental que la sanidad es simplemente algo físico, pero la Escritura nos muestra que la enfermedad más grande del ser humano tiene su origen en el interior. Incluso el propio maestro dice que la impureza más grande del ser humano tiene su origen en el interior, porque de adentro salen los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, las mentiras, las lenguas sucias. Es decir, y eso lo dice el Santo Maestro en Marcos. La impureza más grande sale del interior del humano. Quiere decir que el regalo del Espíritu en el interior de la persona traería sanidad. Ahora, eso en el relato de Juan, que claramente todas las personas, la mejor evidencia, si esto que estamos diciendo es cierto o no, es usted. Si usted ha creído que Yeshua es el Mesías, ha confesado a Yeshua como el Señor, cree en la resurrección de los muertos, Dios le habrá regalado a usted el don del Espíritu Santo. Y ese don tiene el único propósito, amigo. No es que usted hable idiomas, como algunas personas piensan. El don del Espíritu Santo tiene el propósito primordial de guiarlo a usted en el andar en el camino de Dios. Por consiguiente, si usted recibe el Espíritu, comienza un proceso de sanidad interior. Porque del interior sale todo el mal que se manifiesta en el exterior del ser humano. Así que Yeshua está diciendo, el que cree en mí, fluirá de su interior ríos de agua de vida, y está hablando del Espíritu. Quiere decir que si relacionamos este río que sale del santuario con las palabras del Mesías y las lluvias que habla Zacarías, pues entonces podemos llegar a un panorama mayor. ¿Por qué? Porque si usted va al libro de Revelaciones, lo mismo que ve Ezequiel, lo está viendo Juan en la nueva creación, donde dice el capítulo 22, después de hablar de la nueva creación, donde desciende del cielo una nueva Jerusalén, se manifiesta una nueva Jerusalén, donde ya no va a haber templo, porque el santuario, el templo, la casa de Dios es el Mesías, el Cordero. Se va a encontrar que el capítulo 22 dice que hay un río de agua de vida resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando sus frutos según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Entonces viene una pregunta bien interesante: ¿qué es ese árbol de la vida y qué función hace esas aguas? Si utilizamos el ejemplo de Yeshua, de las aguas vivas del interior y la relación del Espíritu, podemos entonces decir que estas aguas, en la visión de Juan y en la visión de Ezequiel, realmente representan realmente el fluir del Espíritu de Dios sobre todo lo creado, para que todo se preserve tal como Él lo creó. ¿Será así? Pues si el Espíritu tiene el poder divino de reparar el interior del humano a tal grado que todo el que tenga el Espíritu, enseña a los discípulos, participará de la restauración exterior del cuerpo humano, que es la transformación del cuerpo, la resurrección de los muertos, que es la esperanza que tenemos nosotros, de que la muerte, en el caso de la Pascua, de que la muerte no gobierne sobre nosotros para siempre, sino que aún muriendo por la sentencia divina de la rebelión del humano, tengamos la oportunidad de volver a vivir por el poder del Espíritu de Dios que opera en nosotros. Y de eso hablaban los discípulos. Si usted presta atención a la Escritura desde el principio hasta el final, por eso es muy importante leer la Escritura en su totalidad, entender de que fue inspirado por Dios, es inspirado por Dios
todo esto que ha sido compuesto de la forma que está. Y si usted hace el esfuerzo de leer todo el documento desde Génesis hasta el final, usted va a encontrar que todas las piezas se unen en el libro si usted presta atención. Así que lejos de mirar el Espíritu de Dios como poder divino, como algunos piensan, debe mirarlo como la promesa dada a través de los profetas del regalo de recibir una restauración interna. Y amigo, el mejor testigo de eso es usted. Pues estoy seguro que si usted está en el Mesías, usted no es la misma persona que solía ser. Que si todavía tiene deficiencias, claro, todas las tenemos, porque mientras estemos en este cuerpo impuro, en este cuerpo deficiente, en un mundo que está deficiente por causa de la rebelión del humano, de causa del pecado, pues de seguro vamos a tener todavía deficiencia. Pero si caminamos de fe a fe confiando de que Dios está en nosotros, guiándonos a ese bien mayor, de seguro que veremos la realización absoluta del plan de Dios en nosotros si usted no claudica en su fe. Entonces podemos ir cerrando el programa con esta idea final. La fiesta de los tabernáculos, que parecía una fiesta agricultural de sentido, una fiesta social que pertenece al pueblo de Israel de índole agricultural, los profetas más adelante comienzan a hablar de ella como un tiempo donde no solamente Israel recibiría el regalo de las lluvias que representaba la bendición, que ya sabemos que significa el fluir de Dios en la vida de la persona, sino que también las naciones participarían de esa. Y que la absoluta realización de todo este plan divino se alcanzaría cuando el Mesías aparezca por segunda vez y termine la labor que Dios le entregó. Pues así claramente Pablo de Tarso lo dice, que cuando todos los que se le opongan sean puestos por estrado de sus pies, entonces él mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Y si miras el libro de Revelaciones, el libro de Revelaciones cierra de esa forma. Y es interesante notar que hay una gran similitud entre el final del libro de Revelaciones y el principio del libro, cuando dice el libro de Génesis que de Edén salía un río que regaba el huerto, se dividía en 4 brazos a las 4 regiones de la tierra conocida de ese entonces, y en cada lugar había algo particular. Si ese río representaba el fluir del Espíritu en toda la creación, entonces en un principio la creación poseía la mejor bendición que podía recibir. Dios la cuidaba. Gracias le doy al Todopoderoso por este tiempo que me da con ustedes. Como ustedes saben, este ministerio tiene como propósito de llevarlos a ustedes a conocer las Escrituras desde su origen y el desarrollo de este pensamiento a través del testimonio de aquellos que caminaron con el Mesías y comenzaron a enseñar los misterios que se encuentran en la Biblia a través de la aparición del Señor. Y nosotros creemos con perfecta fe que Yeshua, que quien usted conoce como Jesús, es el Mesías y que fue levantado entre los muertos por el poder del Eterno y Él regresará a completar esa labor. Que sea pronto en nuestros días, porque créame, los que han gobernado el mundo año tras año han fallado y cada día más están llevando a este mundo al estado más crítico que puede el humano alguno ver. Y esto es la consecuencia directa del humano querer ser Dios y expulsar a Dios del huerto del Edén. Que es interesante, lo vemos al principio. El humano toma la decisión de ser él mismo el dueño del destino al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, y eso es una idea metafórica que está presentando la Escritura para poder darle a entender el estado que se encuentra la humanidad. Hoy el humano se cree dueño del destino, que él mismo puede gobernar lo que existe y queda demostrado que sin Dios somos nada. Que el Todopoderoso les otorgue una excelente semana. De mi parte, espero en el bendito poder estar con ustedes el próximo domingo en otro programa más del Camino de Dios. Le hablo el More Joseph. Nos vemos la próxima. Shalom.